El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué nos ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Este texto del Evangelio, bellísimo, es una delicia para la meditación y también para la predicación, pero quería fijarme en el profeta Isaías, que hemos leído hoy en la primera lectura. Isaías, capítulo 42, desde el versículo 1. El gran Isaías que, sin ninguna duda, me parece el profeta que es como un evangelista en mitad del Antiguo Testamento. El profeta que recibió unas profundidades acerca del Mesías que hasta los mismos apóstoles, si hubieran tenido los rollos, no los tenían. Y no se sabían a Isaías de memoria. Es un profeta muy largo. Si los hubieran tenido los rollos y los hubieran meditado, hubieran dicho: mira, está hablando de Jesús. Qué apasionante sería escuchar la explicación de Jesús acerca de Isaías cuando habla de él. Pero además habla en otro estilo. No es simplemente una añadidura a los evangelios, no. Es otro estilo, otro modo de contemplar a Jesús. Como si después de conocer los hechos que cuenta Marcos, con un leproso, con un ciego, después de escuchar a Jesús sus palabras, las parábolas, otras explicaciones que da, después de eso, Dios dijera: bueno, y ahora vamos a ir a un nivel más profundo. Después de haber escuchado a Jesús, vamos a profundizar en el mismo Jesús. No porque las palabras de Isaías sean más profundas o más sabias que las del Mesías, no. Pero después de haber escuchado al Mesías, releerlas bajo la luz de Isaías adquieren otra profundidad. Fijaos lo que hemos leído hoy. Dice Isaías
pero el que habla es Dios. El que habla es Dios. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la rectitud a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará. Manifestará la rectitud con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la rectitud en el país. En su ley esperan las islas. Y continúa. Ni siquiera he acabado la primera lectura de hoy, que solo son 7 versículos. El larguísimo Isaías. El larguísimo Isaías. Lo primero de todo, que a veces lo podemos olvidar los cristianos, dice, mirad a mi siervo. Estamos tan imbuidos de la verdad de que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, de que es Dios, que se nos olvida que era siervo de Dios. Era Dios, pero adoró a Dios. También Él adoró a Dios. También Él reconoció que la primera persona era Dios, que la tercera persona era Dios, aunque se le hubiera dado todo Él y el Padre. Y Él no se adoró a sí mismo, evidentemente, pero es cierto que solamente Él se contemplaba a sí mismo y ningún otro humano en la justa medida y del modo adecuado. Casi, y no creo que sea un exceso, de verdad, casi podríamos decir que el modo en que se contemplaba a sí mismo es de adoración. Sé que esto que he dicho puede parecer totalmente fuera de la verdad, pero habría que leer la Suma Teológica cuando Santo Tomás habla de la glorificación de Dios por sí mismo. No me voy a extender ahora sobre ese tema, pero realmente el único que se contempló sobre la tierra de los humanos a la segunda persona como debía ser contemplada, no digo ya con afecto, sino más allá del afecto, es la misma segunda persona, incluso antes de encarnarse. ¿Cómo se trata Dios a sí mismo? Y yo me atrevo a decir que Él, con toda humildad, el único trato que puede darse a sí mismo es de adoración. No es por su ego, no. Es porque hasta Dios reconoce que es Dios. Y por eso Santo Tomás de Aquino dirá, nada puede hacer Dios que no sea para su propia gloria. Pero no me quiero meter en ese tema que es interesantísimo y profundísimo y que, creedme, está basado en su suma e infinita humildad. Sin embargo, siendo verdad esto, dice el Padre, mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, mi siervo. Por eso Jesús llama a la primera persona Dios. También alguna vez le llamará Padre, pero le llama Dios, porque le reconoce como Dios. Mi siervo. No podemos olvidar este aspecto de la segunda persona.
La segunda persona era como si adorase a la primera. Quito el cómo. La segunda persona adoraba a la primera. Y la primera persona tenía tal amor por la segunda que era adoración. No simplemente afecto. No tenía un poco menos de afecto el padre por el hijo del que tenía el hijo por el padre. Tenían el mismo. Y todo lo que podemos decir de esas dos personas vale para la relación entre las dos y la tercera frente a las dos. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, siempre estuvo sostenido por Dios. Pasó por infinidad de peligros de muerte, etc. Pero cuando Dios sostiene, no hay nada que temer. Lo único que necesitamos es que Dios nos sostenga. Hay que poner los medios humanos, pero sabiendo que con Dios basta. Mi elegido. Esto vale para todos nosotros. Cada ser humano tiene una elección por parte de Dios. Aunque la inmensa mayoría de los hijos de Dios morirán sin conocer para nada, ni vislumbrar lo más mínimo, qué gran destino de elección hubieran tenido sobre la tierra de haber conocido a Dios, que ciertamente se cruzó con ellos, pero ellos siguieron su camino, tenían cosas que hacer. Mi elegido, en quien me complazco. Dios querría decir lo mismo de todos nosotros, elección, complacencia, y lo puede decir. Y todo cristiano en el fondo es eso. Pero claro, Él es el elegido. En Él está la complacencia por antonomasia. Él no es un elegido más, como Isaías, o Ezequiel, o Jeremías. Es el elegido. No es un elegido como lo fue Saúl, como lo fue después David, que fue escogido, elegido, sacado de entre los hermanos, como lo fue Jehú, como esos reyes que Dios les mostraba su elección y les ungía y les decía, tú vas a ser rey. No, Él no es un elegido más. Es la elección suprema. He puesto mi espíritu sobre Él. Podríamos decir, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ya lo tiene todo. Pues sobre Él, espíritus, puso Dios su hálito, su aliento. Se suele traducir como soplo, pero exactamente spiritus, hasta la palabra lo dice, onomatopéyicamente en su raíz, es hálito, no es soplo, que es otra palabra. Puede significar después, por extensión eso, pero el hálito de Dios estaba sobre su cabeza. El hálito de Dios. Es maravilloso entender que en cada palabra, en cada acción, en todo, de Jesús estaba la acción del Espíritu Santo, su inspiración. Ayer el sermón fue, y Jesús enseñaba todos los días en el templo. Pues el hálito de Dios estaba sobre su cabeza. Todos los días. Él era templo. El hálito estaba en el nuevo templo que permanece hasta el día de hoy. Y cuando Jesús hablaba, en cierto modo, su hálito era humano, como hombre que era, pero en cierto modo simbólicamente salía el hálito, el aliento del Padre a través de la boca del Hijo. Por eso cada palabra
del Evangelio tiene que ser meditada y pensada. Cada palabra del Evangelio ha sido cuidada por el Espíritu Santo para que no se perdiera nada. ¿De qué serviría una sabiduría infinita si después nos llega más o menos? ¿De qué nos sirve que alguien haga una pintura maravillosa sobre el lienzo si después va a caer el polvo, la ceniza, la humedad y se van los matices a desdibujar? No serviría de nada. Por eso el óleo con palabras, que es el Evangelio, fue no solamente hecho en grado no magistral, sino supremo por parte de Dios, sino que fue preservado de modo perfecto. Y por eso la palabra de Dios brilla como tiene que brillar hasta el final de los tiempos. Y encima esa palabra brilla rodeada por Isaías, también por los demás profetas, también, pero a Isaías le tengo especial cariño, también por los demás. En todos los profetas podemos encontrar algo de Jesús, aunque sea una palabra, un versículo, pero siendo perfecta, todavía tiene más perfección para nosotros. En sí es perfecta en grado sumo, pero para nosotros, al leerla a través de alguien que es más imperfecto, del mismo modo que el Evangelio siendo perfecto, hasta un pobre hombre como yo, miles de sermones hoy en el mundo pueden de pronto hacer que brillen esas palabras en los corazones de la gente, a través de lo imperfecto. Pero es así. De pronto, el último sacerdote en una isla de Filipinas o en un lugar de Vietnam dice algo sobre las palabras que hemos leído tantas veces del Evangelio y adquieren un brillo para nosotros, una profundidad que dices, ¡wow! Y ya nunca volvemos a leer ese pasaje sin acordarnos de aquello que vino del Espíritu Santo, claro. Nada más. Me he centrado en las primeras líneas de estos 7 versículos. Y solamente han sido unos 3. Pero es que Isaías son capítulos y capítulos y capítulos. Dios ha sido muy generoso para el que quiera ser iluminado por esta luz. Cuando alguna vez algún laico me dice, debería estudiar teología, me parece muy bien, me parece muy bien. La ciencia está para todos. Pero a veces pienso, todo está en la palabra de Dios. ¿Para qué ir a ningún lugar cuando en el silencio del sagrario está Él directamente? Ojo, me aplico lo que he dicho antes, a veces lo imperfecto sirve para profundizar en lo perfecto. Pero, no sé, yo cada vez más siento el impulso de decir a todo el mundo, sí, me parece bien, pero ¿por qué no vas directamente al Maestro? Al Maestro escuchando a los profetas, al Maestro leer el Evangelio delante de Jesús en el sagrario. La teología que se aprende así es totalmente distinta y única para cada persona. Cuando hay personas que hacen esto, y son muchas, cuando les escuchas ves que cada uno es una gema única. Ya no están repitiendo simplemente a San Agustín o a Santo Tomás de Aquino o al cardenal Newman. Es único, escuchado directamente la explicación de los labios del Maestro. Nada más, que todos nosotros en esta Semana Santa tengamos hambre de sentarnos en el templo como hacían aquellos que habían ido a Jerusalén, sentarnos para que nos hable. Todos
lo podemos hacer en los próximos días.